Ya, listo chicos. Entonces, mientras van uniéndose el resto de sus compañeros, le decía, en el examen de admisión, ¿ya? ¿Qué es lo que te va a venir? Te va a venir, uno, clasificación de reacciones químicas. Dos, te va a venir balance de ecuaciones, ¿ya? Y tres, te va a venir red. Son los tres puntos claves que te van a venir en el examen de admisión. Entonces, los tres puntos tú los tienes que manejar, ¿ya? Entonces, a nivel uni, ¿ya? Tal vez es un poquitito más complejo. A nivel San Marcos, tal vez un poquito más simple, pero no le puedes perder el ojo porque en donde sí te van a complicar, sí o sí, es en el balance del tipo redos. Ahí sí te van a complicar la vida. Y entonces ahí es donde tienes que ponerle el ojo. ¿Ya? Primero, ¿cómo clasifica las reacciones químicas? Primera forma de clasificación de las reacciones químicas. Uno, las reacciones pueden ser reacciones de adición, combinación, síntesis o composición. Adición, combinación, síntesis o composición. ¿Ya? En estas reacciones siempre se va a dar de que obtienes un solo producto, nada más. Si tú ves que obtienes un solo producto, estas reacciones son reacciones de adición. Ejemplo, tienes aquí la síntesis del amoníaco, ¿ya? El nitrógeno con el hidrógeno me dio el amoníaco, un solo producto. El hidrógeno con el oxígeno me dio agua, un solo producto. El monóxido de carbono con el oxígeno me dio dióxido de carbono, un solo producto. Profesor, pero acá dice dos amoníacos, dos aguas y dióxido de carbono. Sí, dos moléculas de cada uno, pero en realidad es amoníaco, es agua y es dióxido de carbono. El balance hace de que aparezcan dos moléculas de cada uno. Profe, ¿y qué es eso del balance? El balance es esto, por ejemplo, mira, si yo tengo el nitrógeno que se combina con el hidrógeno para generarme amoníaco NH3, tú vas a decir lo siguiente. Como acá hay dos nitrógenos, para que se iguale, acá yo coloco un dos nitrógenos. ¿Te das cuenta? ¿Cuántos hidrógenos aparecen acá? 2 por 3, 6, ¿verdad? Para que se iguale, ¿qué número colocas aquí adelante? Ayúdame, ¿qué número colocas? Habla, habla, ¿qué número colocas? Pues, 3. Colocas el número 3, porque en este caso 3 por 2 me da 6 y se entiende que este número vale 1. Y chao, cerrado, listo el pollo, ¿correcto? Se acabó. Ahí está. Esa es la forma, ¿ya? Imagínate que yo hago lo mismo con el agua. Te digo, mira, el hidrógeno con el oxígeno me genera como producto el agüita H2O, ¿ya? Acá veo dos oxígenos y acá veo un solo oxígeno. Ah, ya, entonces para igualarlo coloco un 2 aquí adelante. Ya veo dos oxígenos acá y dos oxígenos acá, pero acá aparecen cuatro hidrógenos. 2 por 2 me da 4. ¿Qué número coloco aquí adelante? Ayúdame. ¿Qué número viene aquí adelante? 2. Entonces al no, colocar 2 ya tengo cuatro hidrógenos. Y se entiende que este número ¿cuánto vale? uno. 1. Por lo tanto es 1. Se acabó. Se está balanceado. Entonces, ese sería el balance de la ecuación. Ecuaciones en donde aparece un solo producto es una ecuación de adición, combinación, síntesis o composición. Cualquiera de esos nombres recibe. La descomposición es lo contrario. Aquí tú tienes un solo producto. Aquí una sustancia te genera más de un producto y siempre ocurre, siempre se va a dar por efecto de un agente externo. Alguien lo provoca, algo lo provoca. Ejemplo, si yo te hablo de pirólisis, el término lisis significa descomposición o ruptura por, ¿ya? Por ejemplo, pirólisis es ruptura por calor. Electrólisis, ruptura por electricidad. Fotólisis, fotólisis, ¿qué sería, chicos? Es la absorción de la ruptura de una molécula en componentes más pequeños. Pero ¿por efecto de quién? De, La pirólisis es por el calor, la electrólisis es por la electricidad, la fotólisis
Por la luz. La, Absorción de luz. la hidrólisis, por Agua. agua. Claro. Entonces, así es como ustedes pueden ir deduciendo qué es lo que ha provocado este efecto, ¿de acuerdo? Entonces, date cuenta. Si yo tengo acá la pirólisis del carbonato de calcio, ¿ya? Estos dos son muy conocidos, ¿ya? Típicamente en el examen de admisión a ti te van a decir, oye, la pirólisis del carbonato de calcio, ya te tienes que conocer este efecto. El carbonato de calcio se descompone en óxido de calcio y dióxido de carbono. El clorato de potasio se descompone en cloruro de potasio y oxígeno, ¿ya? La electrólisis del agua. El agua se descompone por electricidad en hidrógeno y en oxígeno. Lo contrario de acá, mira, ¿no? Date cuenta. El hidrógeno con el oxígeno me genera agua. Lo contrario, si al agua le meto electricidad, me genera hidrógeno con oxígeno. ¿De acuerdo? Este efecto inverso, ¿ya? Yo lo puedo representar con un triangulito. Acuérdate que el triangulito me representa el calor. ¿Ya? Si yo le doy calor al carbonato de calcio, me genera esto. Si yo le doy calor al clorato de potasio, me genera esto de acá. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna consulta o algún comentario, chicos? Mm, ¿Nada? ¿Todo bien? Ya. Entonces, quiero que veamos esto. Yo tengo el clorato de potasio, KClO3, que esto se descompone en cloruro de potasio, ¿ya? Y se descompone en oxígeno. El balance. Mira, esta es la flechita, aunque no parezca que es una flechita. Tres oxígenos, dos oxígenos. Los igualo, ¿ya? Los voy a igualar. Acá coloco un 2 y acá coloco un 3. Profe, ¿pero y por qué hace eso? Porque mira, 2 por 3 me da 6. 3 por 2 me da 6, igualado el oxígeno. Pero ahora yo tengo aquí dos potasios y dos cloros. ¿Qué coloco aquí adelante? Ayúdame. ¿Qué colocas aquí adelante? un- ¿Qué viene acá adelante? Un 2, claro. dos. Dos potasios, dos cloros. Dos potasios, dos cloros. Se acabó. Está balanceado. ¿Sí? La idea es igualar los números. ¿Ya? Los números a la izquierda deben ser igual a los números a la derecha. O la cantidad de sustancia a la izquierda es igual a la cantidad de sustancia a la derecha. Por eso se llama balance. ¿Ya? Porque debe estar igualada la cantidad a la izquierda y a la cantidad a la derecha. ¿Correcto? ¿Se entendió esto de acá? A ver, ponle un like si se entendió. Like. Sí, a ver, ¿se entendió? Jimenita entendió, Ariana entendió, Carlita. Muy bien, perfecto. Todos entendieron. Ya. Muy bien, perfecto. Entonces, hasta acá tenemos los primeros dos grupos de clasificación. Los siguientes dos grupos de clasificación, las reacciones de simple desplazamiento o simple sustitución. ¿Ya? En estas reacciones de simple desplazamiento o simple sustitución, una sustancia desplaza a otra, ¿ya? Desplaza o reemplaza a otra. Por ejemplo, mira, aquí lo que ocurre es que el zinc lo desplaza al hidrógeno, ¿ya? El zinc lo desplaza al hidrógeno y se queda con el cloro, ¿ya? El zinc lo desplaza al hidrógeno y se queda con el cloro. Porque el zinc es un metal muy activo frente al ácido, o sea, este es el ácido clorhídrico, ¿ya? Si tú metes una barrita de zinc en ácido clorhídrico, el zinc reacciona inmediatamente, porque el zinc es un metal muy activo frente al ácido. Ah, profe, entonces todos los metales son activos frente al ácido. No, papalindo. No todos los metales son activos frente al ácido. Por ejemplo, si tú un pedazo de cobre lo metes en ácido clorhídrico, no le pasa nada al cobre. El cobre como si nada, tranquilito, ácido, ven a mí, no me haces nada, si es cobre, porque el cobre no es activo frente al ácido clorhídrico, pero el zinc sí es activo frente al ácido clorhídrico. Entonces, ¿qué pasa? El zinc desplaza el hidrógeno, se libera hidrógeno, pero se forman burbujitas acá, ¿ya? Y se forma un sólido blanco que se llama cloruro de zinc. En esta reacción A
desplaza a B y A se queda con C, ¿de acuerdo? Esta reacción se llama reacción de simple desplazamiento o simple sustitución, ¿ya? Algo parecido. El cloro desplaza al bromo en el bromuro de sodio. Entonces, mira, tú tienes el cloro, lo hace reaccionar con el bromuro de sodio y entonces el bromo queda libre el bromo. ¿Ya? Este es el bromo, es una sustancia rojiza, muy, muy tóxica, en extremo tóxica. Entonces, esto se hacía antes para obtener bromo del agua de mar. Se tomaba muchísima agua de mar, se burbujeaba el cloro y se obtenía el bromo del agua de mar. El bromo liberaba, el cloro, perdón, liberaba bromo del agua de mar. Pero no ocurría lo contrario. El bromo no liberaba cloro del agua de mar. ¿Por qué? Porque el cloro es más reactivo que el bromo, ¿de acuerdo? Entonces, si bien es cierto, hay reacciones que son posibles, hay otras que no son posibles. ¿Y eso de qué depende? Depende de la reactividad de las sustancias. Profe, ¿y eso cómo yo lo voy a saber? Lo vas a llegar a saber en su momento, dependiendo de cuál es tu objetivo. Por ejemplo, si es que tú vas a postular a un examen de admisión UNI, entonces, y vas a tener un examen único de química, va a llegar el momento que vas a tener que aprender esto. O sea, ahorita posiblemente no. Ahorita lo que yo te voy a poder decir es que debido a la estabilidad o en todo caso debido a la reactividad, hay metales que reaccionan con los ácidos y liberan hidrógeno, pero hay metales que no, en los que no ocurre eso. ¿Hay una explicación? Sí, sí hay una explicación lógica. Hay no metales que reaccionan y liberan a otros no metales, pero no ocurre lo contrario. ¿Hay una explicación lógica? Sí, 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 hay una explicación lógica. Pero este no es el momento. Aquí lo que nosotros estamos aprendiendo es las reacciones de simple desplazamiento o de simple sustitución. O sea, yo voy a darme cuenta de esto y voy a decir, ah, sí, mira, acá lo que está pasando es que el zinc lo está botando al hidrógeno y se está quedando con el cloro. Reacción de simple sustitución. Acá lo que está pasando es que el cloro lo está botando el bromo y se queda con el sodio. Ah, reacción de simple sustitución. Listo, así la voy a clasificar. ¿De acuerdo? Así se llama esta reacción, simple desplazamiento o simple sustitución. ¿Ya? Esa es la forma. Siguiente, reacción de doble desplazamiento, metátesis o no redox. Acá hay dos subtipos, dos subtipos. Una, las reacciones de neutralización y dos, las reacciones de precipitación. Estas reacciones se llaman de doble desplazamientos, metátesis, la palabra metátesis significa intercambio, ¿ya? Intercambio, o reacciones no redox porque llegado un momento vamos a entender que estas reacciones no son redox, ¿ya? Son reacciones en las que no hay cambio en el estado de oxidación. ¿Cómo me doy cuenta? Mira, aquí tú te das cuenta que A lo bota a B y se queda con C, ¿ya? Es así de fácil. En cambio, en estas reacciones, te vas a dar cuenta porque los medios se quedan juntos y los extremos se quedan juntos. En una neutralización, el ácido reacciona con la base para darte sal y para darte agua. En la neutralización, el ácido se queda con la base, o perdón, el ácido con la base te da sal con agua, ¿ya? Por ejemplo, ¿has preparado alguna vez ceviche? Sí, ¿Sí? ¿Cómo se prepara el ceviche? pescado, limón, Sí, cancha, cancha, cebolla, ají. ají, ya. Pero dos ingredientes críticos para el ceviche, pescado y limón, ¿ya? La piel del pescado. ¿Has tocado la piel del pescado? Sí, ¿Cómo? es como un tipo, no grasoso, pero Resbaladizo, ¿no? sí, Jabonoso, exacto. ¿sí? Resbaladizo, jabonoso. ¿Y sabes por qué pasa? Base, ¿qué es Porque base? es básico, claro.
La piel del pescado es una piel resbaladiza, es básica, tiene una naturaleza básica, ¿ya? Y su mal olor también se debe justamente a eso. ¿Y cómo eliminas el mal olor de esa base? Con un ácido. ¿Y qué termina siendo el ácido cuando tú preparas el ceviche? ¿El limón? El limón, ¿correcto? Por esa razón, tú neutralizas el mal olor del pescado en el ceviche Limón. con él, Más con el limón, que es ácido. con él. Es ácido, ¿correcto? Todo ácido neutraliza a una base y toda base neutraliza a un ácido. Esa es la, ¿de acuerdo? Entonces, aquí lo que nos pasa es que, por ejemplo, el ácido clorhídrico reacciona con el hidróxido de sodio para generarme el cloruro de sodio y generarme el agua. Para que te des cuenta, los extremos, hidrógeno con OH me da agua. Y los medios, sodio con cloruro, me da cloruro de sodio. ¿De acuerdo? Así te das cuenta, neutralización. En una precipitación, ¿por qué se llama precipitación? Porque se forma un precipitado. Profe, ¿cómo es eso? Mira, bien fácil. Esto es acuoso, esto es acuoso, pero este señor que tú ves aquí es sólido. O sea, todos son acuosos y el único sólido es él. O sea, la única sustancia que se niega a ser acuoso es él. Entonces, tú mezclas todo y se va a formar un único sólido que es el que se va a ir al fondo del recipiente. Esto que cae, que precipita, se llama precipitado. Por esa razón se llama reacción de precipitación. Y tú la vas a reconocer porque tienes los extremos, plata y cloruro, cloruro de plata, sodio y nitrato, nitrato de sodio. ¿Te das cuenta? Entonces vas a tener una reacción de doble desplazamiento, metátesis o no, ¿ya? Entonces, hasta aquí ya hemos analizado 4 tipos de reacciones. ¿Qué reacciones hemos analizado? Las de adición, las de descomposición, hemos analizado las de simple desplazamiento, las de doble desplazamiento, metátesis o no redox. ¿Alguna pregunta, consulta o comentario hasta acá, chicos? Ninguna, profe. Nada, No. ya. Rapidito antes de seguir avanzando. Veamos. A ver, primero, señales el fenómeno es físico o químico. Primero, sublimación del hielo seco. ¿Qué tú dices? Físico, ¿Físico o químico? físico, Físico. físico, Bien. Dilatación de un metal. ¿Físico o químico? físico. Físico, claro. Dilatar significa que vas a calentar el metal va a Solo aumentar se presiones, expande. pero se expande, pero no va a cambiar. Físico. Fermentación de la chicha. Químico, Químico. químico. Claro, acá sí la chicha se fermenta, La, eso es lo que era inicialmente. la, Físico, químico, la letra A, ¿correcto? Muy bien. Señale respectivamente si el fenómeno es físico o químico. Evaporación del alcohol, evaporación, físico o químico. físico, Físico. Todo cambio de fase es físico. Evaporación, por ejemplo, ¿cierto? Quemado de un papel, físico o químico. químico, Quemar. Quemar es químico, ¿correcto? Quemar algo es químico. Fundir el oro, fusión. físico, físico. Claro, es un cambio de fase. Cambio de fase es físico. Físico, químico, físico. ¿Qué marcas? La, La letra A. A, La letra A. Perfecto, muy bien, la letra A. La siguiente reacción se puede clasificar como Combinación. combinación. la, Formas un solo producto, ¿no? Combinación, es correcto, ¿sí? La siguiente reacción química se puede clasificar como doble desplazamiento. doble desplazamiento. Mira, el bario con el nitrato forman nitrato de bario, ¿no? Profe, una pregunta. Dime, Y en la pregunta anterior del N2 más H2, ¿por qué es NH3? ¿por qué es NH3? Ujú. Ya, o sea, tu pregunta es,
¿por qué si es N2 más H2, por qué esto no es N2H2? ¿Algo así? Sí, ¿por qué no sería NH, por ejemplo? Porque no es NH, claro. Porque, o sea, no necesariamente va a ser algo que esté relacionado con esto. O sea, va a formar algo nuevo, con una composición diferente. O sea, tú partes de esto y lo que tengas acá va a ser algo completamente nuevo. Por ejemplo, tú puedes tener carbono con oxígeno para generarte monóxido de carbono. No necesariamente va a ser la misma composición, ¿no? O podríamos hablar. Vamos a decir, te doy un ejemplo, ya, así, ya. Este es un ejemplo mucho más claro, ¿ya? Metano con oxígeno me da dióxido de carbono más agua. No le veo, no hay ninguna relación entre ellos, pero esta es una reacción química, ¿no? O sea, al final de cuentas no tienen por qué guardar una relación entre ellos. Lo que tú vas a encontrar, sí, es que se van a formar los mismos elementos. O sea, lo que no te podría pasar es que tú tengas, por ejemplo, metano más oxígeno y esto te dé dióxido de azufre más fosfina. ¿Te podría pasar esto? No, ¿Por qué no? no hay azufre. Porque no hay azufre. O sea, tú no, en los reactivos tú no tienes azufre, tampoco tienes fósforo. ¿No? Entonces, no te podría pasar esto porque tú no partes ni de azufre ni de fósforo. Te podría pasar lo primero, sí, o sea, están cambiando su composición, pero están formando nuevas sustancias con nueva composición, ¿ya? Entonces, sí podría pasar crisis, ¿ya? No te preocupes tú por eso. Lo que hay que preocuparnos es que sí estén todas las sustancias presentes, ¿ya? Ok, gracias, profe. Listo. La siguiente reacción química, lo de acá, se puede clasificar como. Composición. Perdón, ¿cómo lo puedes clasificar? Químicamente. Descomposición. Descomposición, perfecto. Partes de uno se descompone en otros dos. Listo. La siguiente reacción, ¿cómo la caracterizas? Igual descomposición. Descomposición, claro. Descomposición. Uno se descompone en otros dos. Muy bien, perfecto. Si esta reacción, ¿cómo la caracterizas? Desplazamiento. Desplazamiento, simple No, desplazamiento, sí, simple sustitución. simple sustitución. ¿Ya? ¿Quién da más? ¿No es neutralización? Neutralización. A ver, ¿qué estás Porque me está observando? dando una sal y una agua. Claro, estás observando hidrógeno y OH, ¿cierto? Hidrógeno con OH te está generando agüita, ¿cierto? Entonces, tienes el ácido con el hidróxido, me da sal con agua. ¿Qué cosa es esto? Neutralización. ¿Sí? Perfecto, muy bien, Cristian. Te diste cuenta. La siguiente reacción, ¿qué te representa? Simple desplazamiento. Perfecto. Esto sí te representa un simple desplazamiento, porque acá sí te puedes dar cuenta que el cloro está desplazando al bromo, ¿cierto? Entonces el cloro desplaza al bromo y se queda con el hidrógeno. Entonces simple desplazamiento, la letra A. La siguiente reacción, esta, Simple desplazamiento. también simple desplazamiento, ¿no? Te das cuenta que el zinc, ¿a quién está desplazando? Está desplazando al hidrógeno, ¿no? Lo bota. El zinc desplaza al hidrógeno. Se va. ¿Ya? Luego, la de acá, Neutralización. neutralización. El OH con el hidrógeno me da agua, ¿no? Neutralización. Perfecto. Esta reacción, Adición. adición. Uy, están pero aceleradísimos, muchachos, qué chévere. La siguiente reacción química, esta. Doble desplazamiento. Perfecto, chicos. Cerramos el kiosco, creo. Son lo máximo. Muy bien, muchachos. Son lo máximo. Perfecto. Listo.
dieron con el proceso. Reacciones de combustión, ¿ya? Vayamos al siguiente tipo de reacciones químicas. En las reacciones de combustión pasa lo siguiente. Tú tienes dos componentes, uno que se llama combustible, otro que se llama comburente, ¿ya? El combustible es una sustancia típicamente de naturaleza orgánica, típicamente de naturaleza orgánica. Va a tener carbono, oxígeno, hidrógeno y o nitrógeno. Y digo típicamente de naturaleza orgánica porque podría darse el caso, y a veces se da el caso que te dicen, oye, la combustión del azufre o la combustión del fósforo, cuando a veces se habla de eso, pero normalmente para efectos de examen de admisión, ¿ya? Se habla de la combustión de los compuestos orgánicos, o sea, compuestos que tienen carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, ¿ya? Combustible. Comburente va a ser el oxígeno, típicamente del aire. Y el oxígeno yo lo puedo tener en exceso o en deficiencia. Y dependiendo de si yo tengo el oxígeno en exceso o en deficiencia, yo voy a tener dos tipos de combustión. ¿Ya? Si el oxígeno yo lo tengo en exceso, la llama me va a parecer de color azul. Pero si el oxígeno yo lo tengo en deficiencia, la llama me aparece de color amarillo. Y es más, me aparece humo negro. Se negrean las ollas, ¿no? Si yo estoy cocinando y la llama es de color amarilla, se negrean las ollas, ¿ya? Entonces, en las reacciones, ¿ya? En las reacciones de combustión, yo voy a tener dos componentes. El combustible, que es una sustancia de naturaleza orgánica, tiene carbono en su composición, y el comburente, que es el oxígeno del aire, ¿ya? A nivel de, por ejemplo, de seguridad, a nivel de, vamos a decir, de seguridad industrial o, por ejemplo, de seguridad ocupacional o prevención de incendios, por ejemplo, se habla del triángulo del fuego, ¿ya? No sé si ustedes han escuchado acerca del triángulo del fuego, que tiene que haber los tres componentes para que ocurra un fuego o el fuego, ¿no? Que es el combustible, que es la sustancia que se quema, por ejemplo, la gasolina, ¿no? Por así decirte, el comburente, que es el oxígeno del aire, y el agente que inicia todo, la chispa, por ejemplo, ¿no? Si hay esos tres componentes, es inminente que va a ocurrir el fuego, ¿de acuerdo? Entonces, para que ocurra una reacción de combustión, tienen que ocurrir esos tres componentes, ¿ya? Tiene que existir el combustible, tiene que existir el comburente y tiene que existir el agente que inicie todo, ¿ya? En una combustión completa, se da en un exceso de oxígeno, la llama es de color azul y no se produce residuo carbonoso. Ejemplo, cuando tú cocinas en tu cocina a gas, ¿ya? Para la redundancia, eh, tus ollas no se negrean, ¿ya? Pero si has tenido la oportunidad de repente de cocinar en tu cocina a carbón, algunos de repente todavía cocinan a cocina a carbón, de repente por costumbre, con abuelito, abuelita, ¿no? Todavía cocinan con cocina a carbón, con sollita a carbón, o de repente a querosene, ¿no? Las ollas se negrean, ¿ya? ¿Y eso por qué? Porque el combustible es un combustible todavía pesado. El queroseno es un combustible pesado, ¿ya? Y las ollas se negrean. Se da en un proceso en el que hay deficiencia de oxígeno. La llama es de color amarilla y se produce un residuo carbonoso. A ese residuo carbonoso se le conoce con el nombre de hollín, ¿ya? Esa es la parte teórica que tú tienes que conocer de las reacciones de combustión. Una reacción de combustión siempre, siempre libera energía, siempre libera calor, siempre es exotérmica, ¿ya? Una reacción de combustión siempre es exotérmica. ¿Cómo la reconozco, papá lindo? Una reacción de combustión siempre va a tener el combustible y el combustible siempre va a tener carbón, ¿ya?
Una reacción de combustión siempre va a tener al comburente que es el oxígeno. Siempre va a tener al comburente que es el oxígeno. ¿Ya? Y dependiendo del producto. Si el producto es dióxido de carbono, la combustión es completa, ¿ya? Pero si el producto es monóxido de carbono o el producto es carbono elemental, al que llamamos hollín, ¿ya? La combustión es incompleta. Este hollín es el responsable de que se negreen las ollas. Este señorcito es el responsable de que se negreen las ollas. ¿Ya? Hasta aquí. Preguntas, consultas, comentarios, chicos, en las reacciones de combustión. No, Todo bien. Muy bien. Perfecto. Listo. Reacciones redox, lo que les decía. Esto es mata gente. ¿Ya? Eh, ¿En dónde mata gente esto? En la parte teórica, ¿ya? Sí, nos da tiempo. Vamos a ver por lo menos la parte teórica y ya luego en el siguiente bloque vemos la parte práctica, ¿ya? Una reacción redox tiene dos componentes, ¿ya? Pues, el término redox, ¿ya? Proviene de la unión de los dos procesos involucrados. Red, que significa reducción, y ox, que significa oxidación, ¿ya? La oxidación es la pérdida de electrones, eso grábate. Oxidación es la pérdida de electrones, ¿ya? Si yo pierdo electrones, ¿ya? Me cargo, vamos a decir, positivamente. Y si yo gano electrones, me cargo negativamente. Es un decir, ¿ya? Por ahora, Una oxidación, una oxidación es un proceso en el que una sustancia pierde electrones. Mira, esta sustancia pierde estos dos electrones. Y una reducción es un proceso en el que una sustancia gana electrones. Fíjate, esta sustancia va a ganar estos dos electrones. ¿Ya? Entonces, si esta sustancia perdió dos electrones, significa que él se oxidó y esta es su forma oxidada. O sea, él tenía estos dos electrones y ahora ya no los tiene. Fíjate, él tenía dos electrones y ahora ya no los tiene. Esta es su forma oxidada. ¿Me dejo entender? Él se reduce porque va a ganar dos electrones. Entonces, esta es su forma reducida. Cuando una sustancia se oxida, es porque pierde electrones. Cuando una sustancia se reduce, es porque gana electrones. ¿De acuerdo? Entonces, estos procesos no son procesos aislados, papalindo. No son procesos aislados. Si él pierde dos electrones, estos dos electrones son ganados por esta sustancia. O sea, si se pierden dos electrones, no es que los dos electrones se queden ahí, no, alguien los tiene que ganar. ¿Y quién los gana? Esta sustancia de acá. ¿De acuerdo? Entonces, por eso se dice que en una reacción redox hay una transferencia de electrones, porque los electrones que pierde esta sustancia son ganados por esta otra sustancia. Es un proceso en donde hay transferencia de electrones, desde el que pierde electrones, o sea, desde el que se oxida, hacia el que gana electrones, o sea, hacia el que se reduce. ¿De acuerdo? Entonces, viéndolo de manera global, tú dices, mira, el zinc perdió dos electrones y el azufre ganó dos electrones. Entonces, él, al perder dos electrones, generó esto que viene a ser su forma, vamos a decir, su forma oxidada. Y él, al ganar dos electrones, esta es su forma reducida. Entonces, él se oxida, su forma oxidada. Él se reduce, su forma reducida. Se oxida, forma oxidada. Se reduce, su forma reducida. Así facilito. ¿Quieres verlo en un diagrama? Vayamos por acá. Mira, si aumenta su estado de oxidación, la sustancia se oxida. Si disminuye su estado de oxidación, la sustancia se reduce. Profe, ¿cómo es eso? Mira, si va de 0
a más 2, ¿qué pasó con su estado de oxidación? De 0 a más 2, ¿qué pasó? ¿Aumentó o disminuyó? De 0 a más 2, ¿aumentó o disminuyó? Habla, habla. De 0 a más 2, ¿aumentó o disminuyó? ¿Disminuyó? Aumentó. Oye, desde 0 hasta más 2, de 0 hasta más 2, ¿aumentó o disminuyó? Aumentó. ¿Aumentó? Aumentó. De 0 a más 2, ¿aumentó o disminuyó? ¿Aumentó? Aumentó. Si me voy en Aumento. sentido, ¿qué cosa hay? Oxidación. 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 De 0 a menos 2, de 0 a menos 2, ¿aumentó o disminuyó? Disminuyó. Disminuyó. Si me voy desde 0 hasta menos 2, de 0 a menos 2, si me voy en este sentido, ¿aumentó o disminuyó? Disminuyó. Disminuyó. ¿Y disminuyó qué cosa hay? ¿Oxidación o reducción? Reducción. Reducción. Entonces, este cuadrito que tú ves acá, este cuadrito te va a ayudar a que tú recuerdes si hay una oxidación o si hay una reducción. ¿De acuerdo? Así tú lo vas a recordar fácilmente. Si estás frente a una oxidación o si estás frente a una reducción. Formas de redox, ¿ya? El redox intermolecular, si es entre dos sustancias diferentes, o sea, de 0 a más 2, oxidación, ¿ya? Oxidación. De 1 a 0, reducción. El que se oxida y el que se reduce están en sustancias diferentes, intermolecular. De 1, desde 1 hasta, perdón, ese no, control Z. De 5 a menos 1, de 5 a menos 1, oxidación o reducción, de 5 a Reducción. reducción, de 5 a menos 1, reducción, de menos 2 a 0, de menos 2 a 0, oxidación o reducción, de menos 2 a 0, de menos 2 a 0, oxidación o reducción. Oxidación. Oxidación. Entonces, la oxidación y la reducción ocurre en la misma sustancia intramolecular, ¿ya? Cuando ocurre en sustancias diferentes, intermolecular. Cuando ocurre en la misma sustancia, intramolecular. Cuando una misma sustancia se reduce y se oxida al mismo tiempo, se llama desproporción, dismutación o autooxidorreducción. Esto viene en UNI. Para aquellos que estén pensando en UNI, esto viene en UNI. ¿Ya? Esto sí viene en UNI. Eso sí hay que ponerle el ojo, por lo menos para poder entender cuándo se clasifica como desproporción, dismutación o autooxidorreducción. Profesor, ¿es tranca? No, no es tranca. Tienes que ponerle simplemente el ojo y la atención para poder recordarlo. ¿Ya? Entonces, hasta ahí hemos visto redos. Cuando volvamos al siguiente enlace, vamos a empezar a ver la